Bueno, en mi exposición sobre el libro Carne y Piedra de Richard Sennett y mi capítulo es La imagen obsesiva. Les cuento pues un poco sobre Richard Sennett, quien es protagonista de la sociología contemporánea. Es un sociólogo y nació en Chicago. Él pues como en su trabajo se ha interesado mucho por lo social y por explicar al hombre y a la mujer en la ciudad y en los cuerpos. Esa es pues como la base de su trabajo y principalmente en este libro que vamos a trabajar hoy, que es Carne y Piedra, hay algo que me llama mucho la atención porque él en el prólogo nos dice sobre su curiosidad como la historia de la ciudad y la civilización, y se enfoca pues como en varias cosas, y su pregunta es cómo se movían los hombres, las mujeres, qué veían, qué oían, dónde comían, cuándo se bañaban, cómo hacían el amor. Entonces una vez uno piensa en esos aspectos del pasado en relación con la ciudad. Entonces es súper interesante como lo empieza a relacionar el autor. Le puedo hablar un poco como de la introducción porque siento que la introducción fue algo como que me llamó particularmente como la atención de este libro, que fue una parte en especial en la que cuenta una historia en la que él está con un amigo y el amigo sufrió la pérdida de su mano por una guerra bélica. Y bueno, se van en busca como de un cine a ver una película, curiosamente como bélica, de guerra, y los espectadores eran como fascinados por las partes del cuerpo que se desmembraban, por todas esas situaciones que veían en el cine, pero al salir de la película, al mirar la mano cortada, pues que no tenía una mano su amigo, la gente lo miraba con repudio y volteaba la mirada. Entonces hace como una comparación de cómo nos cuesta muchas veces aceptar las cosas que tenemos enfrente, las realidades, y empezamos como a aceptar más fácil la ficción. Otra cosa es que habla pues como de cómo se va ubicando la ciudad en necesidad de la velocidad, los espacios, y eso me parece muy importante mencionarlo porque así se va pues como desarrollando el libro. También menciona Foucault con la relación de los cuerpos, aspecto en el que no voy a profundizar mucho, pero me parece como importante. Bueno, la imagen obsesiva se enfoca principalmente en Roma, lugar y tiempo de Adriano, y se divide en tres capítulos, que es mirar y creer, mirar y obedecer y la obsesión imposible. Pero empezamos con el lugar y tiempo en la Roma de Adriano. Les voy a contar un poquito de quién fue Adriano. Fue el emperador romano del 117 al 138 y es como conocido de los 5 buenos emperadores de esa época dorada de Roma. Helio Adriano probablemente, a ver, como se reconoce en el libro, lo empiezan a desarrollar hablando del Panteón de Agripa, pero empiezan a hablar un poco como de su historia en Roma, y él fue reconocido principalmente en su reinado por las construcciones que hizo, porque era pues como su manera como de mostrar su poder. Hay varias construcciones de él que son pues súper bellas, pero en la que nos vamos a enfocar hoy es en la reconstrucción del Panteón de Agripa, que inicialmente se llama así, también es conocido como el Panteón de Adriano, pero fue una reconstrucción que él hizo, ¿cierto? Entonces, no sé qué les cuento acerca del panteón, es esta imagen que tenemos acá. Pero primero, pues antes de hablar del panteón,
actualmente pues es el edificio mejor conservado que tenemos en Roma. De hecho todavía se puede visitar, por si algún día vamos a Roma lo podemos visitar. Y surge Panteón, no sé cómo se dice, que es el templo de todos los dioses. Bueno, yo acá trae como una vista para que dimensionemos un poco como de lo especial que es esta construcción, porque es una cúpula que es una esfera, y para la época la construcción fue como uno de esos grandes misterios para los arquitectos y para las personas, y eso se empieza a trasladar como por un lado místico cuando empezamos a mirar que en cada espacio que nos muestran en esta zona es donde habita cada dios, ¿cierto? Entonces, ese fue pues como inicialmente el motivo de que cada dios al que se creía se le iba a otorgar un espacio. Se deja en acá, la parte de arriba, un agujero que está abierto y se empieza a crear una relación súper especial con la luz y lo que es la cúpula. Acá podemos apreciar mejor los espacios en los que habitaban los dioses. Y ese poder se empieza a reflejar con que a través de cuando uno ingresa al panteón siempre va a tener como una experiencia atravesada por la luz. Por ejemplo, en la noche lleno de estrellas me va a decir algo, a una hora del día va a señalar un espacio en específico, y eso era algo muy trascendente y muy curioso porque muchas personas lo han entendido como un oráculo que esté así, y cuando entraba la persona y la luz le señalaba una imagen en específico, un dios en particular, era ese el mensaje que le estaba dando. Porque los romanos, y ya les empiezo a hablar un poco de los paganos, tenían esa creencia en la imagen que se veía y en ver la arquitectura como un cuerpo. Bueno, se dice que hay un día particular en el que en la misma construcción del momento exacto, el día más largo del año, la luz va directo a la puerta. Entonces es como esa bienvenida que se da. Y ya pues como a través del tiempo se ha como trasladado la imagen a, no sé, en fechas especiales tiran rosas pues en medio del oráculo. Pues la gente le ha dado como otras diversas interpretaciones, pero en su momento, incluso yo creo que ahora es algo como muy sagrado que tiene mucha trascendencia. Otra cosita es que acá tiene una inscripción del primer creador, que fue Marco Agripa, y Adriano la quiso conservar por ser pues como una reconstrucción del templo y en honor a él. Y se dice que esto de acá tenía un símbolo de un ave que representaba como la lucha y la fuerza de los romanos en tiempos de guerra. Ya con la Segunda Guerra Mundial, primera, se los quedó debiendo. Se puede observar incluso rezos de bala en lo que se ha borrado, pero es una de las mejores estructuras muy bien conservadas a través del tiempo. Bueno, eso es como una de las cosas que menciono con lo de la luz. Y también nos habla de que se dispone todo como una planta de ajedrez, que fue el diseño que se usó para las ciudades. De eso nos habla en uno de los capítulos en el que el centro se toma como un ombligo, y
esto mismo se reflejaba en la construcción del panteón. Bueno, acá tengo como un video que pueden encontrar y es demasiado interesante porque el panteón sigue estando, digamos que en la historia, que no se destruyó, porque pasó de politeísmo al monoteísmo y se convirtió en una iglesia cristiana de Santa María de los Mártires. Entonces se la tomaron los cristianos y es por esto que actualmente se puede visitar, pero como iglesia. Entonces es una, no digo que sea bueno o malo, sino que es una razón por la que se conservó. Y acá habla Estamos tan un acostumbrados a poco las megaestructuras del siglo XXI, a los rascacielos de decenas de sobre niveles, el a obras panteón. impresionantes de ingeniería. Y Muestro. sin embargo, a veces tan solo entrar en un edificio que se construyó hace 2000 años puede dejarnos con la boca abierta, pues eso es lo que hace el Panteón. El más famoso, el más dramático, el más importante de todos los templos romanos es el Panteón. Tiene esa enorme inscripción en el friso, el tímpano vacío, esa perfectamente ordinaria columnata en el frente, y esa forma característica de todos los templos romanos. Esa es la primera cosa que notas del edificio, y era la primera cosa que notaban los antiguos romanos también, que los hacía creer que al entrar estaban entrando en un templo convencional, como los demás templos de su ciudad, pero una vez entraron por las enormes puertas de bronce se quedaban admirados. El exterior del edificio estaba diseñado para prepararte para algo lo más diferente posible al interior, y cuando ingresabas, entrabas a un espacio simplemente abrumador. En el frente tenemos 16 enormes columnas de una sola pieza. Bueno, ahí empiezo pues como a detallar un poco sobre la arquitectura del panteón. Incluso hay mitos, no sé qué tan cierto sea, de que el panteón sigue en pie porque se construye el hormigón con la lava de los volcanes, con el acerrín o lo que se quema de los volcanes, y por eso es una estructura que sigue en pie. Entonces, acá pasa algo bien interesante, sobre todo porque al ser visto un templo en el que se podía adorar a todas las personas, tu Dios, tu entrada, se decía algo, y pasar al monoteísmo en el que te imponen que es un solo Dios. Entonces es algo bien curioso y particular porque se empieza pues como a hacer una descripción sobre lo que es los paganos y sobre el cristianismo, ¿cierto? Entonces se empieza a hablar de una relación entre lo visible, que era lo que tenía Adriano, y lo invisible, que era lo que le daba fuerza pues como al cristianismo. Entonces, con los paganos, la construcción del panteón significó un drama en su época, porque significaba que era el poder imperial, ¿cierto? Para ellos lo que estaba en piedra era la manifestación del poder, de lo que habían dejado los dioses, de que estaban por todas partes y que habían huellas y las maneras de las que nos hablaba un dios. Entonces tú ibas caminando y necesitabas un mensaje divino y te encontrabas una construcción así y te llegaba ese mensaje, te lo transmitía. Pero para el cristiano fueron, curiosamente yo no sabía, muy perseguidos, y todo se trasladó. Para los cristianos ellos hablan como
de darle una mayor importancia a lo que no se veía, sino a lo que sentían, y empezaban pues como a darse ciertas contradicciones y luchas de poder. En lo que sí tenían como un punto en particular, y acá es donde se empieza a desarrollar como más a fondo el cuerpo, es con el placer, que es muy curioso porque a los dos les aterraba, por decirlo así, lo que significaba el placer, pero de maneras diferentes. Entonces, para los paganos les molestaba porque de alguna forma mmm, hacía como que todos fueran iguales, que no tuviera como ciertas luchas de poder. Y para el cristiano, el deseo denigraba el alma. Entonces desencadenaba como para ambos un caos, y era pues como una relación ahí de luchas. A mí lo que me genera como cuestión es en realidad el desplazamiento de lo pagano y por qué lo consideramos ahora como algo malo, si hay algo muy bonito que decía el libro de Richard, en el que yo salía y en lo más mínimo del mundo, en su construcción, su creación, encontraba algo que me decía un Dios, un mensaje. Me llama la atención en qué punto se empieza como a trasladar a algo malo, y empieza pues como ahí la moral. La obsesión romana, entonces en la Roma de Adriano, empieza a darse curiosamente por Vitruvio, porque los romanos percibían todo desde la geometría, ¿cierto? Entonces, para ellos no era la geometría que estaba en el papel, sino la geometría que podían ver en sus propios cuerpos. Entonces, habla de Marco Vitruvio y cómo pues le servía a Julio César, y cómo él les demostró que el cuerpo humano estaba estructurado según relaciones geométricas, por ejemplo, no sé, 8 cabezas, 9 cabezas de alto de un hombre, 5 ojos, 3 narices, pues principios como básicos que empieza a medirlo, y el centro, el ombligo. Entonces se empieza como a trasladar toda esta imagen desde el cuerpo a la ciudad, y hace como la relación. Básicamente el capítulo nos habla como de Roma, literal, en el poder que tenía Adriano y su obsesión como por estas formas geométricas, la anatomía humana y cómo se dio pues como el resultado de la ciudad. Ya pasamos un poco a algo súper interesante, que es del panteísmo al monoteísmo, y cómo esto se empieza a volver un drama sobre el cuerpo, cómo se empieza como a reprimir, porque nos dice algo muy lindo, que las líneas de los cuerpos y los templos de las ciudades parecían revelar los principios de una sociedad bien ordenada, y el carácter intemporal de la geografía le sirvió también a los romanos para reflejar como la seguridad en los tiempos que veían, pues porque como lo mencionaba el compañero Esteban, se crean como las relaciones de poder, el intercambio como de poder a través del cuerpo, pero se empieza como a trasladar todo a cierto temor. Entonces acá hacemos una relación para pasar al capítulo número 2, que es mirar y creer, con donde por último nos habla como de los romanos miraban y creían, ¿cierto? Entonces entraban en un templo, veían una imagen y para ellos ya era como la representación del dios, ¿cierto? Pero dice algo muy, muy interesante, que habla como sobre la memoria y el olvido, que para ellos envejecer, el paso del tiempo, significaba como la desesperanza, y lo pone en paralelo como con los cristianos, que
afirmaban que para ellos sí había como la manera como de transformarse, como no sé si aceptarse a la palabra, sentían que el envejecer era una virtud religiosa, ¿cierto? Y que gracias a eso iban a dejar como de padecer de todos los placeres corporales, entonces lo veían como algo bueno y trascendente para ellos. Bueno, en Mirar y Creer, que es el capítulo 2 de la imagen obsesiva, se divide en 3 partes, donde en general nos habla de Adriano y su historia y cómo fue como esta construcción, y nos empieza a hablar primero sobre los temores de un emperador. Bueno, ¿cuáles son los temores del emperador? Adriano le heredó el trono a Trajano, o el trono, no sé, fue acogido por Trajano y él decidió, como cuando tuvo el poder, conservar lo que decía pues el templo, pero como la imagen de Trajano había sido tan fuerte, era muy popular, él se sentía como eclipsado, opacado por él. Entonces, cuando subió al poder, hizo asesinar a 4 personas, miembros del Senado, para que empezaran como a tenerle cierto poder. Y ya, como para salir de la sombra, lo que hizo fue que perdonó todas las deudas al pueblo. Cuentas pues así que tuvieran por pagar los romanos las quemó en la hoguera, y empezó como a más que luchar con ese recuerdo que tenía de Trajano, empezó como a apoderarse, ¿cierto? Empezó como a crear su legado, y lo hizo a través de la piedra y las construcciones, donde le hizo pues un templo donde lo enterraron y le puso Optimus Princeps, que era pues como en honor a él, y también donde iba a estar pues en el futuro su cuerpo. También otro de los temores era que se tenía pues como esa visión de que por mirar y creer el emperador era lo que él hacía, ¿cierto? Entonces, como así que era lo que él hacía. Por prestigio tenía que tener edificios y construcciones legítimas y geniales para que los súbditos empezaran como a ver ese poder. Y Vitruvio también menciona que la majestad del imperio se expresa mediante los edificios públicos. Ya por último, nos habla pues en el capítulo sobre todo el lugar que conquistaban, todo el lugar que querían, se volvía parte de Roma, se volvía parte como de la ciudad eterna, y de alguna manera todo se empezó a hacer como una relación a ver cómo lo explico, como en una especie como de teatro, pues como todo es un show, como todo lo que se muestra, el poder es lo que veo, entonces todo era como una experiencia teatral, así lo menciona como el autor. En Mirar y Creer hay un capítulo particular donde Adriano asesina a Polodoro, y nos cuenta que durante los años intermedios del reinado en los que Adriano estuvo, él comenzó a construir un foro, ¿cierto? Que era una construcción para Venus y Roma, donde iba a estar pues como la casa dorada de Nerón, y él envió los planos a Apolodoro, que era uno de los mejores arquitectos pues como de la época, y cuando él envió los planos de la obra, Apolodoro lo criticó, dijo que pues que era una construcción mediocre, que no simbolizaba pues como lo que él quería transmitir, porque en su mandato él había transmitido como no sé, como que no hubiera como cierta diferencia,
cierta imponencia como en su mandato, como que pues de sentirse superior, aunque con sus construcciones era pues como algo totalmente opuesto. Entonces Adriano se llena pues como de enojo y lo manda a matar por haber criticado su construcción, ¿cierto? Y esto, las personas de lo toman, pues la ciudad se siente beneficiada pues como por eso, porque él le daba a él como la autoridad de que un emperador que construía mal, seguramente iba a ser como un mal gobernante. Y que él tuviera como esa voluntad de haberle quitado la vida, eh, le daba fuerza, ¿cierto? Le daba fuerza a su autoridad absoluta. Eh, bueno, de aquí surge algo muy, muy, muy bonito que le menciona Shakespeare con el mundo es un escenario. Y por esto surge el Teatrum Mundi, disculpen la pronunciación, que es un mundo donde se nos habla de lo que se vive en apariencia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se relaciona la apariencia con la realidad? Y en el capítulo se desarrolla el ejemplo de un cuadro de Zeuxis en el que pinta un racimo de uvas y los pájaros empiezan a bajar y a probar de las uvas porque es real. Y también nos habla de una cortina que quedó tan perfecta, tan real pintada, que daba la sensación de poder abrirse para que los pájaros bajaran a comer de las uvas que había pintado el autor. Y así en Teatrum Mundi se empieza a desarrollar lo que es el mundo del espectáculo romano, que me parece pues súper fuerte porque habla de que la arena convierte en realidad aquello que canta la fama. ¿Cómo así? Los gladiadores luchaban en la arena, pero como una forma de entretenimiento. Pero lo que representaban no era teatro, sino que era la representación y repetición de otros dioses. Entonces da un ejemplo de este dios, de este dios, ya les comento quién, en el que está en la arena, discúlpeme, de este dios que está en la arena y de la arena salen osos y se lo devoran vivo. Entonces empieza a hablar de lo que es la pantomima, que es la representación teatral y los actores no expresan una palabra, sino que solamente gestos. Y no es teatro, sino que es la literalidad de los hombres que se quemaban vivos o repetir otras muertes, y era para satisfacer un gusto por la novedad, por lo que se veía. Orfeos era el de los osos. Otra cosa es que Teatrum Mundi causaba horror a los cristianos, a San Agustín y a las personas, y se contraponía como al creer en un Dios, porque habla como de una experiencia que tuvo de que fue al Coliseo a poner a prueba su fe y que al principio no podía ver como el acto tan violento que estaban teniendo, pero que cuando pudo mirar se quedó como sucumbido ante el espectáculo, que ante la sangre, la imagen y la lucha y la victoria de lo que se estaba viviendo y cómo la gente lo recibía. Y eso era pues como otra manera que tenían los emperadores de reforzar esa idea de poder, te miro y creo en lo que estoy viendo, y por eso hace el paralelo con el cristianismo.
Ya pues pasamos a mirar y obedecer. Básicamente sigue hablando de cómo el cuerpo se refleja en la ciudad, pero a través de la geometría corporal, que se da como para imponer un orden al mundo. Y cómo los romanos combinaron la manera del deseo de mirar y creer y lo hicieron, en lugar de creer, el traslado a obedecer. Se divide en 4 capítulos, que es la geometría del cuerpo, donde vuelve a hablar el tema del panteón de Agripa, en el que empieza pues como a hablar de algunas claves para entenderlo, lo que les mencionaba ahorita, que era como un ajedrez y tenía un centro, un ombligo, incluso representaba, no sé, una cabeza o si tenía un pasillo intermedio, me decía algo del cuerpo. Y toda la relación simétrica que existía con la imagen del panteón y la relación del cuerpo. Y lo empiezan a relacionar con el hombre de Vitruvio por la construcción, que se da básicamente de forma circular y cada parte alcanza, las manos tienen un mismo tamaño para alcanzar como cierta proporción. La base de la geometría y el cuerpo es precisamente ese detalle que nos da de la obsesión que se tenía por la simetría. ¿Ustedes creen que actualmente se tiene una obsesión así por la simetría o lo hemos normalizado? ¿Qué piensan? Bueno, ya en el capítulo 2 empieza a hablar de lo que es la creación de la ciudad romana. También nos habla en base a Vitruvio de cómo se planificaba una ciudad en torno como a las construcciones. Se menciona pues como en base al panteón y empieza a hablar de este diseño que tenemos acá, que son las 4 partes para la construcción de una ciudad. Se dividía en 4 y se buscaba como un ombligo, como en el cuerpo, para hacerlo el centro y así poder como construir alrededor todo lo que quería transmitir como la ciudad. Entonces la geometría de la nueva ciudad tuvo consecuencias económicas para los propios conquistadores, porque se empezó a la persona que tuviera más poder se le daba una división, una parcela mucho más grande. Y nos plantea pues como qué significó tener ese diseño para Roma cuando ya sea pues como en relación al cuerpo. Ya habla de el umbiliculus, que es el ombligo, y cómo este tenía un valor religioso, cómo los romanos pensaban que bajo ese punto la ciudad iba a estar vinculada con el dios. O algo muy similar que pasa con el panteón y el ojo, el centro, que es como el oráculo, que da exactamente la luz a lo que hemos mencionado en las clases sobre la meseta. Después surge la construcción de lo que es el foro romano. El foro romano era ese lugar donde, por decirlo así, el centro se mezclaba pues como la comunidad para, no sé, el punto en el que menciona de que se empezaba a obedecer, pero también en el foro romano se hablaba un poco de que era el espacio donde se tomaban como decisiones y se daba como el poder de conversar. Ya yo siento que en la actualidad se ha desplazado un poco la palabra del foro, y en tiempos de Adriano la geometría gobernaba el espacio íntimo tanto en el ámbito público como en el ámbito pues privado, y algunos reyes o personas con poder empezaron a hacer sus propios foros y sus propios lugares. Y ya por último nos menciona lo que es la casa romana y nos muestra una construcción
pues un ejemplo. Y básicamente habla de que la casa romana albergaba familias muy distintas, ¿cierto? Pero sigue siendo una idea patriarcal porque en la casa las habitaciones se daban como por el rango de poder que tuviera la familia, el tamaño de la casa significaba algo, según Vitruvio, si la entrada de la casa tenía como cierto, entre el hall, la entrada fuera más elegante, la familia tenía más poder. También en la manera de comer, si los hijos estaban más cerca al padre o a la persona de autoridad, tenían como un mayor poder y era la autoridad. Entonces empieza a hablar pues como de la relación que tiene la casa con la relación de la ciudad, porque es el poder que está adentro, pero ese mismo poder se exterioriza. Y algo que me pareció pues un dato curioso es que la habitación de los pues del padre y la madre de ese es, el dormitorio era como ese lugar que se tenía que respetar. Entonces empieza a hablar de que si la casa era lo suficientemente acomodada, debía tener como un carácter longitudinal. También la familia, pues si la casa tenía muchas habitaciones, también el orden que se le daba como a los empleados, y ellos tenían habitaciones, le daba como cierto poder. Entonces lo relacioné mucho con una anécdota que nos contaban del Carmen. Era que se creía que entre más ventanas tuviera una casa, más dinero tenía la familia, y siento que eso se viene trayendo a través de los años. Algo tal cual es que cuerpo, casa, foro, ciudad, imperio, todos se basaban en una imagen lineal, y habla de la crítica arquitectónica, cómo se tenía una orientación clara y precisa de un espacio y lo que podía significar, y cómo se obedecía profundamente como al sentido que se tenía y la imagen que daba la casa. Las formas pretendían expresar que una Roma era perdurable y que así surge una crisis histórica. Siempre desde Adriano se iba a hablar como un idioma magistral por lo que se veía, aunque todo eso fuera como un hecho de ficción. Y ya por último está el capítulo número 3, que es la obsesión imposible, y es cuando en el momento pues como del reinado de Adriano, yo siento, en el libro no es claro, pero yo siento que es cuando Adriano estaba muriendo y él era poeta. Y la traducción de su último poema es: a espíritu gentil, fugaz, errante, amigo y compañero de este barro, hacia qué desconocida región dirigirás ahora tu distante vuelo, no ya con el acostumbrado ánimo risueño, sino pálido, desanimado y melancólico. Siento que es súper especial este poema porque Adriano fue uno de los emperadores que reinó 21 años, y 12 años aproximadamente de su reinado viajó, y con este poema refleja para mí su último viaje, pero también las construcciones que dejó dejan como un pedazo de esa alma de lo que se queda. Muchas personas críticas como del último capítulo mencionan que ese poema está lleno de símbolos vitruvianos y que habla de una profunda soledad, pero más que soledad hay otra interpretación que es por Dijin Christian, un cristiano que habla al alma de él y le dice que el mundo pasa, desaparece, el cielo se abre ante mis ojos, mis oídos resuenan con
gráficos sonidos. Dejadme vuestras alas, subo, vuelo, oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu agujón? Donde siento que esa es una despedida más viva para el emperador y aunque reafirme como esa soledad, siento que habla un poco más de cómo el irse de su cuerpo es más de un viaje para él. Y ya por último, algo que me gustó de Richard Sennett con la imagen del cuerpo es esta frase que es: de arriba abajo del cuerpo se desgranan los templos de la jerarquía social, pero la cabeza irriga con su poder y su saber a los otros miembros de las clases sociales. El pueblo pobre es la parte baja del cuerpo, la que obedece y se encuentra bajo el yugo de la realeza y de la de su sistema social y económico, que es como una base de lo que sigue pasando en la sociedad, pero también pasó en Roma y específicamente pues como con este panteón y sus construcciones y un poco de la ciudad romana. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Juliana y eso es todo.